Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos una oportunidad única de embarcarnos en un viaje que va más allá de lo cotidiano, más allá de lo material. Nos adentramos en lo más profundo del ser humano, en ese vasto territorio que llamamos conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Es solo una función de nuestra mente o es una puerta hacia algo mucho más grande? ¿Una aventura hacia lo infinito? ¿Es posible que nuestra esencia trascienda los confines de la vida terrenal para habitar otros planos de existencia? Esta tarde nos acompaña un explorador de ese vasto territorio, el autor Jorge Viñes Roy, quien nos trae su más reciente obra, La aventura de la conciencia. En su libro, Jorge nos invita a reflexionar sobre el despertar de nuestra verdadera esencia, cuestionar la naturaleza de la realidad y descubrir las herramientas para expandir nuestra conciencia en un mundo que muchas veces parece empujarnos a desconectarnos de lo esencial. Tendremos una conversación profunda y transformadora, donde exploraremos cómo la conciencia no solo define quiénes somos, sino que también puede ser la clave para vivir una vida más plena, conectada y significativa. Prepárense para adentrarse en un diálogo que les abrirá nuevas perspectivas sobre lo que significa realmente estar conscientes. Jorge Viñes es editor pionero en el campo de la búsqueda espiritual, la conciencia y el autoconocimiento. Se ha dedicado en los últimos 40 años a investigar el sentido de la vida, explorar la conciencia y practicar meditación Zazen, Vipassana y Vedanta Advaita. En 1978 cofundó la librería Arcano, una de las primeras en especializarse en esoterismo y espiritualidad, que dirigió desde 1980. En 1991 fue cofundador y director de Gaia Ediciones, Neoperson Ediciones, Arcano Books y Editorial Dojo, sellos que ha dirigido desde entonces. Como editor se ha dedicado a publicar y difundir los libros más reveladores de diversas tradiciones espirituales y escuelas terapéuticas. En su búsqueda visitó el ashram de Osho en Pune, India, y editó sus libros en español. Más tarde recibió un curso de renacedor con Leonard Orr, por lo que publicó sus libros de Rebirthing. Viajó a menudo a México explorando sus tradiciones chamánicas, lo que le llevó a publicar los libros de Carlos Castañeda y de Víctor Sánchez. Bienvenido Jorge Viñes Roy al Séptimo Laberinto. Hablaremos de su libro, La aventura de la conciencia. Entonces tenemos aquí un invitado de lujo, mucho gusto conocerte, Jorge Viñes. Bienvenido al Séptimo Laberinto. Bien hallado, Eduardo, un placer estar con ustedes, estar por ahí. Un placer enorme, muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, para un explorador curioso de la mente como tú evocas en tu libro una travesía. ¿Cómo defines tú esta aventura de la conciencia? ¿Esa es una búsqueda personal o es una búsqueda colectiva? Es la búsqueda eterna de todo ser. En definitiva, la conciencia es eso en lo que habitamos todos y cada uno, de doble manera. Uno, porque habitamos en la conciencia, es que sin conciencia no hay nada. Habitamos la conciencia, pero es que además es que somos conciencia. Y ese es el hallazgo maravilloso que, al final me impulsó a escribir, a compartirlo en este libro, el descubrimiento de que todos y cada uno somos eso que es conciencia. Claro, buenos días. Oye, Buenos encantado realmente de tener en el programa una persona de tal talla. Gracias, muchas gracias. Hay algunas cosas que me han llamado la atención de tu libro y una pregunta que yo creo que es obligada es el tema del vínculo, si es que existe ese vínculo y si es que existe otra cosa que ya te voy a decir, de esa conciencia individual y la conciencia universal. Efectivamente, es que la conciencia individual no es más que una gota del océano y la gota no deja de ser océano. Es una gota, pero esa gota nos conduce directamente a la fuente.
por eso, precisamente de ahí lo de la maravilla de que podemos recorrer distintos estados de conciencia hasta remontarnos al origen mismo y al absoluto que nos está albergando a todos. Esto también es parte de, bueno, de lo que de la maravilla que me ha impulsado a compartir esta bienaventuranza, esta magnífica noticia de que es que podemos ampliar la conciencia hasta el absoluto más pleno. La gota puede, y somos océano, de hecho. Ahora, Jorge, ¿qué rol juegan las experiencias espirituales o místicas en la expansión de la conciencia, según lo expones en tu obra? La expansión de la conciencia es algo que sucede, nos sucede a todos. Nos sucede a todos. Lo único es que nos sucede en nuestro momento. Es como que, bueno, la fruta madura justamente en la estación apropiada. Cuando llega el momento oportuno, pues se produce la maduración. O llega en la primavera y la hierba crece por sí misma. No hay nada que hacer. Entonces, lo que nos ocurre es que y lo que he detectado de maneras muy inmediatas, muy cercanas, incluso es que como todos accedemos a estados de conciencia más elevados y todavía no tenemos como la cultura, ¿no? No hemos incorporado la cultura que en Oriente lleva miles de años, pero que en Occidente apenas, pues está apenas llegando ahora, de que existen estos estados, pues no les damos importancia y ni siquiera los entendemos. Y cuando ocurren decimos, uy, pues que me pasó algo como un poco raro. El otro día estaba como, es que luego puedo poner ejemplos que son muy significativos. Y resulta que entramos allí y no nos damos cuenta. Y bueno, pues lo que intento precisamente es que acercar cómo suceden, qué son los estados de conciencia, cómo suceden, qué producen, qué nos pasa cuando nos introducimos en ellos. Y de esta manera, bueno, pues acercarlos más, hacerlos más próximos, más introducirlos a nuestra cultura. Yo te confieso algo y ya Eduardo lo sabe muy bien. Yo soy un meditador desde hace mucho tiempo. Y la lectura de tu libro me trajo muchas preguntas. Quizás porque a estas alturas yo no me había pasado por lo que tú te estás planteando. ¿Cómo es esa expansión de la conciencia? Y yo ayer precisamente me preguntaba, bueno, yo en un momento dado sentí que estaba en todas partes, por ejemplo, una vez. Otra vez, muchas veces he sentido que como que si mi cuerpo se moviera, se balanceara de un lado a otro, pero solamente algo que no es el cuerpo físico, sino es algo que está un poco más allá, pero que se balanceaba de un lado a otro. ¿Cómo entender todo eso? ¿Cómo entender incluso hasta las etapas para llegar a una conciencia plena? En ese viaje que Jorge también lo explica en su libro, Los estados de la conciencia, hay personas que pasan como por distintas etapas, ¿no? La de conexión, la de fundirte con el todo, con la nada, la de expandirte al infinito, la de quizás sentir una nostalgia por la vuelta a casa, pero después una nostalgia por lo que deja. Son estados que la gente los experimenta de muchas maneras y las distintas fases de muchas maneras, pero también pudieras comentarnos, Jorge, sobre, digamos, las etapas básicas que alguien que comienza a buscarse interiormente a través de la meditación o de un sueño lúcido o lo que sea, ¿qué etapas esperaría pasar? Y sobre todo, esas serían las pruebas afirmativas de que la conciencia permanece, que el cerebro apenas es un instrumento de la conciencia para interactuar nosotros en el plano físico. Genial, Ujú. genial. Exacto. Vamos a comenzar para hacer un poquito de pedagogía. Sí, Vamos a comenzar evocando qué es esto de un estado de conciencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y resulta, pues, luego que tenemos a mano todos un estado al que acudimos todas las noches cuando nos vamos a dormir. Todos y cada uno nos adentramos en un estado de conciencia distinto, alternativo al de la vigilia cotidiana. Todos
como todos entramos allí, pues sabemos de qué estamos hablando, pero vamos a desbrozarlo un poco para que vayamos entendiendo. Lo que hacemos todos cuando vamos a dormir es dos prodigios formidables que son, el primero, somos capaces de desconectar nuestros sentidos físicos. Cuando desconectamos los sentidos físicos, ocurre que desaparece el mundo exterior, porque la paradoja, lo misterioso, la maravilla es que el mundo exterior lo percibimos solo a través de los sentidos físicos. Si los desconectamos, el mundo exterior desaparece. Ya no lo vemos, no lo oímos. Bien, esto es una cosa que hacemos cuando nos vamos. No sentimos el cuerpo, es otra cosa que desconectamos. Desconectamos del tacto. Así que, bueno, ya estamos desconectados por completo del mundo exterior. Bien, ahora hacemos una segunda hazaña. La segunda es que desconectamos la memoria. Cuando desconectamos la memoria, ahora ni siquiera nos acordamos del mundo exterior. Lo que hemos hecho en estos momentos es hemos velado el mundo exterior, hemos velado nuestra conciencia. Hemos velado, siendo que hay conciencia, voy a aclarar, permítame un inciso aquí, voy a aclarar un poquito cuando hablamos de conciencia y consciencia, porque es que estamos incorporando una nomenclatura, un lenguaje para poder hablar de estas cosas que no son tan habituales. La historia es que todo es conciencia, siempre, siempre y siempre hay conciencia, porque si no hay conciencia, no hay nada. Conciencia que está darse cuenta, este percibir, esta capacidad de percibir, eso es conciencia. Ahora, siendo que siempre hay conciencia, lo que hay es distintos estados de conciencia, es decir, nos damos de más o de menos cuenta de cosas. Y entonces hay una parte de la conciencia total de la cual nos estamos dando cuenta en un momento determinado, a eso lo llamamos consciente, y todo lo demás permanece en el inconsciente, momentáneamente, porque al final todo va. De manera que, digamos que la conciencia, que lo es todo, tiene o pues capaz de enfocarse en un ámbito que es momentáneamente consciente y el resto queda momentáneamente inconsciente, precisamente porque al concentrarnos en un sector hemos velado lo restante. Bien, aclarado esto, ahora nos sumergimos en el sueño y hemos velado primero el mundo exterior, según porque hemos velado los sentidos y hemos velado la memoria. Así que ahora estamos insertos allí en un mundo, en un sueño corriente, estamos inmersos en nuestra imaginación, en nuestra capacidad imaginativa y tomamos eso como real. Esto es muy importante. Al no ser conscientes de nada más sino que de esto que estamos percibiendo, que es un sueño, ahora consideramos el sueño como la realidad con mayúsculas, porque no conocemos nada más. Bien. Una parte muy importante de esto es que cuando estamos en un estado de consciencia, este es el caso, está velado, el velo no se ve. Es decir, desde dentro del sueño, mientras estamos en el sueño, ahora mismo, como hemos velado lo exterior, no vemos ni imaginamos que exista ninguna otra cosa. Eso está velado al inconsciente. Claro, nada deja de existir porque nosotros estamos en la cama durmiendo, seguimos teniendo nuestra esposa, no ha desaparecido nada, ni ninguna otra cosa, pero ahora no lo sabemos, porque está velado al inconsciente. Bien, ¿podemos regresar a nuestra cama? Sí, claro, lo hacemos todos los días y lo podemos hacer incluso por partes. Podemos, por ejemplo, desvelar en todo o en parte la memoria. Si hacemos esto, si recuperamos, mientras estamos todavía ahí soñando, recuperamos en todo o en parte la memoria, entonces recordamos que estamos durmiendo, que estamos soñando. Y entonces acaece lo que se llama un sueño lúcido. Sueño lúcido es aquel que sucede cuando, mientras aún prosigue el sueño, ahora sabemos que estamos durmiendo. Y es extraordinario, es un asombro. Ocurre, por ejemplo, cuando volamos, porque en los sueños además es muy bonito, muy agradable volar. Entonces, si en un momento dado te das cuenta de que estás volando en tu sueño, entonces dices, estoy volando. Pero por alguna casualidad te recuerdas que dices, pero es que yo normalmente no vuelo. Entonces, se abre la chispita y te recuerdas que estás soñando. Entonces, ahora en tu sueño, ahora tienes un grado de libertad más, en tu sueño lúcido, que antes del momento no tenías. Bien. Luego recuperamos cuando recuperamos los sentidos, ya sea porque suena el despertador, ya sea porque ahora en el sueño lúcido es posible retornar a despertar a la vigilia a voluntad. Eso es de los grados de libertad que existe en el sueño lúcido.
Bueno, pues nos recuperamos en la cama, ahora hemos retornado, recobramos la solidez del cuerpo, su densidad, el cuerpo pesa ahora en el estado físico. Bien, lo que nos ha ocurrido ahora, esta es la descripción de cómo transcurre el paso de un estado de consciencia a otro. Otro ejemplo que también está muy a mano, que lo tenemos muy inmediato, es cuando vamos al cine. Al cine o a la televisión, pero al cine es más concreto porque nos ayuda más a focalizarnos. Cuando se enciende la pantalla, estamos allí en nuestro asiento, se enciende la pantalla, nos focalizamos, nos atrapa lo que está ocurriendo allí, la acción nos atrapa, nos traslada a la acción que está allí ocurriendo y nos ocurre lo mismo. Como la atención ahora la tenemos focalizada, porque esa es nuestra aptitud, la atención es como la herramienta, el enfoque de la conciencia que es capaz, el aspecto dinámico de la conciencia que es capaz de focalizarse a un ámbito abstrayéndose de lo demás. Eso lo hacemos con la atención, pues ahora estamos dentro de la película y gracias a que podemos abstraernos y meternos en la película, es que la podemos disfrutar, porque ahora pues sentimos lo que siente el personaje que hay allí, nos enamoramos con el personaje, nos emocionamos, padecemos con lo que está ocurriendo, podemos trasladarnos, nos proyectamos, somos por un momento el personaje que hay allí en la película. Hasta que pasa algo, alguien tose a nuestro lado, se levanta tal, pone la palabra fin, a saber qué, y nos retornamos a nuestro asiento, nos recuperamos a nuestro asiento. Ahí nuevamente hemos velado la consciencia, la hemos velado porque por una parte, en la atracción de la película, ya nos sentimos el cuerpo, ya no nos acordamos de si estamos casados o no, de nuestro trabajo, estas cosas han desaparecido. Por eso es tan agradable ir al cine, porque desaparecen nuestras cuitas, Claro. nuestros problemas, nos sumergimos allí y hacemos este milagro de esta fascinación de la película. Esto es lo que es trasladarse en los estados de consciencia. Y como vemos, pues lo que ocurre es que hay una limitación perceptiva o una expansión perceptiva. En las dos cosas ocurren. En cualquiera de los casos, cuando estás dentro del velo, dentro de la fascinación, no te acuerdas de lo que hay al exterior. Y eso es lo que hace que el instante de la película sea tan atractivo. Bien, pero una vez que recobramos una totalidad de nosotros mismos, regresamos a nuestro asiento, se expande la consciencia y ahora incluye nuestro cuerpo, incluye nuestros recuerdos de quiénes somos, etcétera, etcétera. Hemos hecho una expansión en la consciencia. Bien, pues de manera análoga, ahora la maravilla de Eduardo y Luis, lo que yo descubrí, no es porque lo haya descubierto yo, lo han descubierto millones de personas a lo largo de la existencia, genios maravillosos que nos han legado, pero bueno, yo lo descubrí yo mismo, o sea, para mí, me apareció a mí, que existen más estados de conciencia. Porque hasta aquí nos hemos llegado, ¿no? Decimos, bueno, pues el sueño vale, de acuerdo, en la película, bien, pues sí puede ser. Enamorarse también es un estado de conciencia muy maravilloso, contemplar una puesta de sol es bonito, pero ya está, ya está. No, es que hay más. Es que la maravilla es que hay más estados de conciencia. Son estados de conciencia a los cuales se alude como despertar o estados iluminados, que son estados más expansivos de conciencia, donde no desaparece nada, sino que se amplía la percepción. Y de esto es a lo que me refiero y lo que intento ejemplificar y exponer ahí en el libro. Jorge, en el libro tú le dedicas un capítulo, o una parte del capítulo es la caída. ¿Qué sucede con esas personas que no logran expandir la conciencia o interiorizar todo este viaje? ¿Qué sucede allí? Pues hay tres compresiones básicas que yo tengo que decir, para empezar, que afirmo que yo no estoy ni iluminado, ni soy un maestro, Sí, claro. ni soy ninguna cosa especial. Yo soy un navegante de estas maravillas regaladas por la existencia. Yo no he hecho nada más que estar ahí y han sucedido, ¿no? Entonces yo lo que hago es contar lo que he ido viviendo y en este vivir lo que he recibido es tres comprensiones básicas. La primera es descubrimiento de los estados de conciencia, porque hay toda una escalera que, bueno, a mí me ha dotado la fortuna de poderla recorrer toda la escala, de arriba para abajo, de abajo para arriba, porque se va y se vuelve. Eso ocurre. Uno
se amplía en un éxtasis, puedes llegar al éxtasis, pero luego te recobras otra vez aquí porque esto va y viene, no es estático, ¿no? La primera comprensión, pues, es que existe esta escalera de ir y venir. Esa es la primera. La segunda, que es la que mencionas, Eduardo, con la caída, es que descubrí que uno no puede retener eso. O sea, uno no es propietario de eso. Al decir uno, me refiero, claro, al final al ego que está aquí abajo, porque hay que decir otra cosa, en los estados de consciencia la realidad se expande la percepción y se abre a percibir mayores amplitudes de la realidad que existe. Pero también simultáneamente, a la vez, también uno mismo, el perceptor, también se expande. Entonces, no es el mismo perceptor el que está aquí abajo que el que llega hasta allá arriba. Ejemplo, el del sueño, por ejemplo. ¿Qué tipo de perceptores somos cuando estamos en el sueño? Un perceptor muy limitado. ¿Qué libre albedrío tiene el sujeto onírico? Muy pequeño. Las cosas nos vienen, nos van en los sueños, a veces se interrumpen, cambiamos de plano, cambiamos de estado, cambiamos de lugar, de tiempo, de sexo, incluso de género, cambiamos y nos vienen y nos van. Ahí tenemos muy poquito, no tenemos ningún libre albedrío. Pero hay una peculiaridad que es el sujeto onírico. De ahí se traslada al sujeto de la vigilia, al sujeto cotidiano. Ahí aparece un poquito más de grado de libertad, ahí aparece una identidad más plena, ahí aparece... Bien, a esto lo llamamos, a ese sujeto de la vigilia lo llamamos ego. Al final es el ego. Somos ese sujeto con el cual nos identificamos, que tiene sus particularidades. Pues bien, cuando uno se traslada de estado, esta identidad también cambia y se expande. Lo que sucede es que el ego, en concreto, el ego, no puede ni albergar, ni controlar, ni dominar todos esos estados de conciencia. ¿Por qué? Pues porque esos estados de conciencia pertenecen a la conciencia misma, que uno es. O sea, que es que no sea uno mismo. Lo que pasa es que es un uno en el estado más elevado. Es el uno en la amplitud. Ahí es donde se detenta todo el libre albedrío, toda la potencia, todo el poder, toda la capacidad. Pero a medida que bajamos de estado, vamos limitándonos la realidad y nosotros mismos también en ella. Entonces existe un orden, existe una jerarquía. Claro que existe una jerarquía, de arriba hacia abajo. Y entonces yo lo descubrí porque padecí esto, porque cuando yo estuve 2 o 3 años subiendo y bajando de estados muy elevados y residiendo habitualmente en ellos, de repente empezaron a marcharse. Empecé a perder los más elevados, luego y al final volví otra vez muy al estado cotidiano de la vigilia normal y corriente. Entonces yo me desesperaba porque pensaba que ya lo había logrado. Decía, yo ya lo he logrado, ya estoy allí. Y no, es que esto va y viene cuando tiene que venir. Ahora, eso lo denominé la caída de la maravilla. Y luego hay una tercera comprensión que me permite, simplemente ya añado, y aquí concluyo este pedacito, y es que, bueno, de acuerdo, no puedo dominar, el yo ego no puede dominar ni apropiarse de la conciencia, ni de los estados, ni de la totalidad que existe. Claro que no puede, es que es ínfimo comparado con eso, no puede. Pero la buena noticia es que eso es perfecto. O sea, lo siguiente que descubrí a raíz de esto es que toda esta jerarquía opera perfectamente. De tal manera que lo que pensamos, lo que cotidianamente pensamos, desde el ego, desde la limitación mental que tenemos en la vigilia cotidiana, pensamos que es el azar, la casualidad, algo que ocurre así y que tenemos que estar controlando continuamente, porque si yo, el ego, dejo de controlar la realidad, se me desmonta, porque sin mí la realidad tengo que estar allí al volante. No, es que no es para nada así, no es para nada así. La realidad está siendo perfectamente desarrollándose exactamente como tiene que ser, es perfecta, y entonces lo que sucede es que las cosas ocurren como tienen que ocurrir y cuando tienen que ocurrir. Entonces, es como surfear la ola, cuando te das cuenta, es como dices, bueno, la ola viene y va, uno la surfea, pero es ello que la vida nos lleva como un río. Nos va llevando. Claro. No quiere decir que nos guste siempre todo lo que ocurre, y a Claro. veces nos gusta,
muchas veces no nos gusta, pero cuando no nos gusta también es perfecto y es adecuado y es necesario que eso suceda para nuestra plenitud, precisamente. Ya. Sí. Jorge, cuéntame una cosa. ¿Qué papel juega las emociones en ese despertar? Mm. Desde mi percepción, y ojo que como ya he firmado, y ya me quedo así tranquilo de que no estoy ni iluminado ni soy un maestro, yo soy un navegante, soy un navegante con un mapa, por así decir. Lo que tengo es una cartografía que digamos que ya no estoy extraviado. Ahora ya no estoy extraviado, ya tengo el mapa, ya sé cómo funciona esto. Entonces, bueno, tengo mis percepciones, pero no voy a hablar desde una autoridad, porque no soy ni el gran erudito ni el sum corda. Pero desde mi percepción, las emociones, al igual que todo lo demás, son cosas que nos acaecen. Nos acaece, y esa es una clave muy importante. Mira, lo vamos a trasladar a nuestros oyentes para que no quede la cosa tan abstracta, porque otra cosa que me parece muy importante decir es que no hay que creerse nada, nada, ni lo que digo yo, ni ninguna otra cosa. Todos y cada uno tenemos la potestad y la capacidad de ver por nosotros mismos la realidad, porque somos con la conciencia, somos la conciencia, podemos. No, a veces no la vemos porque nosotros mismos hemos delimitado el ámbito del que estamos operando, pero podemos extrapolarlo, abrirlo en cualquier momento. De modo que ahora se trata de poder ver todos y cada uno la historia. En este caso si hacemos el simple experimento de aquietarnos, de hacer como una práctica meditativa, la que tú, Luis, pues veo que tienes bastante práctica. Entonces, pues nos aquietamos y ponemos la intención de que vamos a sumergirnos en esta quietud, en esta paz interior, en esta quietud interior, en esta oscuridad del mundo interno, que estamos aquietados. Cuando hacemos este intento, nos percatamos de que a pesar de que nuestro intento es ese, aparecen pensamientos. Querámoslo o no, aparecen, vienen y van. Y emociones y sensaciones, aparecen y vienen cosas. No es nuestra intención ahora mismo que estar andando con los pensamientos, porque nosotros queremos no pensar. Pero es que eso no importa, porque los pensamientos ocurren de todos modos. Y esa es la evidencia que todos podemos evidenciar de que tú no haces los pensamientos. Los pensamientos están, las emociones suceden, todo ocurre, pero tú no lo estás haciendo. Tú eres el contemplador o el atestiguador de todo eso, pero no el actor. El salto, el descubrimiento, el salto al estado de conciencia siguiente, del cual quizás luego podemos hablar un poquito, desde el estado de vigilia, que es el estado de conciencia siguiente, que se amplía, a dónde vamos a parar. Lo que aparece es que el ego no es actor de nada. El ego es un hecho, algo que está siendo hecho, pero no es el hacedor, es al contrario, es como un personaje ilusorio, una apariencia de personaje que en realidad no existe. Ahora, cuando nos percatamos de esto, saltamos a una identidad, a nuestra identidad superior más plena, que es que somos conciencia atestiguando la realidad. Eso es lo que somos. Claro. Eso es lo que somos. La realidad entonces salta como si fuera, imagínate, por poner algo para poder evocar, ¿no? Imagínate que en lo que ocurre en la película de cine, que cuando nos aquietamos allí y nos concentramos en la película y de repente aquello pasa a ser toda una realidad, y nosotros lo que somos es los contempladores de esa realidad, pero no nos damos cuenta mientras estamos absorbidos por la película. Sin embargo, cuando en un momento dado nos percatamos y nos recobramos en el asiento, entonces sí vemos que somos los contempladores de una realidad que está allí y nosotros no estamos haciendo nada. Pues esto mismo en la vida cotidiana. Cuando se da el salto, aparecemos como conciencia, sin ese conciencia testigo, atestiguando la realidad. Y aparecen los pensamientos, o aparecen las emociones, o aparecen los movimientos estos que evocabas tú hace un rato, Luis, aparecen percepciones, pero tú eres, la parte importante de la práctica meditativa es, la práctica meditativa interior, es que tú estás yendo hacia tu origen, hacia la fuente de la conciencia misma, hacia el testigo, hacia el origen de la conciencia en sí, que es el testigo que está atestiguando. Entonces, todas esas cosas que aparecen
Percibo que me muevo, percibo que un pensamiento aparece y se va, percibo una emoción que surge. Pero fíjate que todas estas cosas aparecen y se van, mm, aparecen mm. y se van. Y tú, conciencia, permaneces. Tú eres permanente, inmutable. Estás presente aquí y ahora. Jorge, tú eres un navegante y te quiero preguntar como un navegante, ¿cuál es el sentido que hasta ahora has logrado dilucidar de esa aventura de la conciencia en este plano físico? El sentido, pero algo más profundo todavía, el sentido de la propia existencia, no solamente en el plano físico, sino como tal, la existencia como conciencia. ¿Qué es lo que has podido intuir o recibir o procesar en todo ese viaje que has realizado hasta la fecha? Eh, Esta pregunta se puede responder a distintos planos, literalmente, porque según en qué plano estemos, la realidad y la respuesta es una cosa o la otra. Por En favor, última tenemos instancia, tiempo para escucharlo. en última instancia, fíjate que la respuesta es el silencio. La respuesta, en última instancia, la respuesta es soy. Soy es. Y esto no tiene ya vuelta ni explicación de ningún otro sentido, es que es soy. Bueno, vamos a bajar un poquito de plano para no volvernos tan abstractos. Lo que yo he podido percibir, por ejemplo, es lo siguiente. La primera es, eh, eh, fíjate, cuando yo estaba en la vigilia normal y cotidiana, habitual, bueno, pues el mundo era un lugar azaroso, extraño, a veces peligroso, inquietante, a veces era disfrutante, en fin, pero había que estar como tenso, control, y ahí atendiendo. Bien, cuando de repente se salta al siguiente estado, no hace falta que se vaya mucho más arriba, pero simplemente al siguiente estado de conciencia, que ya de sí mismo es maravilloso, se llama estado de contemplación, cuando uno contempla, entonces la existencia aparece maravillosamente. Pero no porque de repente la montaña deje de ser montaña, el río río, o la calle o los coches sean otras cosas, sino porque de repente el contemplador es un niño inocente contemplando por primera vez la maravilla que nos está rodeando. Es que estamos rodeados de una maravilla. Estamos rodeados. Estar vivo es una maravilla. Es asombroso, es un milagro. Es un milagro. ¿Qué ciencia podría explicar? ¿Qué ciencia puede explicar la maravilla que es la existencia y estar vivos? Eso no tiene parangón. Pero estamos tan habituados allí, tan inmersos en el hábito de contemplar, de ver la realidad desde el pensamiento, que es lo que caracteriza, tengo que decir, lo que caracteriza el estado de la vigilia habitual, cotidiana en la que estamos inmersos, es que estamos inmersos en el pensamiento. Estamos inmersos en esa máquina, en ese pensamiento que, aunque no queramos pensarlo nosotros, aparece. Se llama el diálogo interno. Ese diálogo interno que está todo el rato allí. Nosotros estamos viendo continuamente la realidad, el mundo que nos rodea, desde ese diálogo interno que nos está contando qué es la realidad y qué tenemos que hacer nosotros con ella. Pero cuando se salta de estado y se aquieta la mente, desaparece el diálogo interno, desaparece el ego, desaparece esta identificación, se salta a esta contemplación admirada y asombrosa, se descubre por primera vez como un niño con mirada inocente. Literalmente somos un niño con una mirada inocente descubriendo por primera vez la realidad. Es como de repente aparecer en medio del mundo, como si te llevaran a Marte así, o al extremo de la galaxia y apareciera ser una civilización nueva, completamente inimaginable, y te quedarías boquiabierto contemplando aquello. Bueno, pues es algo así. La percepción entonces es tan enriquecedora y la dicha que uno habita, el estar sosegadamente en medio de ella, estar en el presente, esto ya por sí es admirable. Pero ahora, ¿qué sentido tiene todo eso? Bien, a lo que aludes. Bueno, pues el primero y maravilloso es, wow, este es el espectáculo más maravilloso y absoluto que puede imaginarse uno. Y está aquí tan vívido y tan real. Dice, bueno, esto es la maravilla de las maravillas. Eh, 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 ¿qué, qué, vamos, ¿cómo podíamos parangonarlo? Y simplemente el hecho de esta satisfacción tan plena de estar
habitando en medio del mundo que es sí mismo, esto es tan revelador, es tan pleno, es tan satisfactorio. Solamente eso te responde cualquier pregunta que pudieras hacer. Qué genial. Jorge, dime una cosa. eh, ¿Qué importancia tiene el amor? ¿Qué papel juega en ese despertar? Efectivamente, muchas gracias, Luis. Es muy buena pregunta esta. Efectivamente, tiene un muchísimo, muchísimo. Yo, el primer salto que di, que me regaló, me ocurrió en México. Estaba haciendo ahí un trabajo de campo con las historias de Castaneda, una cosa que se llamaba recapitulación, muy profundo. Y para mi asombro, porque fue un proceso de expansión en el que salté varias veces y me fueron apareciendo comprensiones sucesivas y admirables. Y una de ellas, recuerdo que voy a contar este retazo simplemente. Yo estaba allí admirado de repente, y me preguntaba, esta conciencia que yo era en ese momento preguntaba, ¿por qué el dolor del mundo? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué no podía ser todo el rato todo estupendo, todo felicidad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué? Y entonces apareció esta comprensión, que fue uno de los niveles que apareció, y es que todo, todo eso está envuelto en un amor indescriptible, en un amor absoluto. Todo eso pareciera como que desde aquí, de esta estrechez mental que tenemos, y tengo que reiterarlo, es que vivimos muy estrechamente, queridos amigos, muy estrechamente. Desde esta limitación mental, nos parece que, bueno, el universo es sádico porque nos trae dolor, nos trae adversidades, parece que alguien nos quiere mal, esto es como, hay mucho diablo por allí haciéndonos dolor o daño. Para nada, para nada. Es que el dolor es fundamental dentro del contexto de la creación, como aparte, por decir, mira, no hay conciencia sin dolor, no hay conciencia sin dolor. Es que el dolor forma parte del absoluto al grado de que nos dimensiona y nos expande. Gracias al dolor y por la fuerza y el vigor y el amor que hay en el dolor. Entonces ahí me apareció el amor del todo. Yo descubrí el amor absoluto ahí en medio del éxtasis que me entró a continuación, y descubrí exactamente que estamos inmersos en todo momento dentro del el amor absoluto que nos está rodeando, que somos nosotros mismos. Quiero decir, insisto, es que al hacer la amplitud, a lo que se llega es a un sí mismo absoluto. No hay nadie más. No hay nadie más. Llegamos aquí individualizados, luego ampliamos y vamos, pero nada es ajeno. Entonces, a esto descubrí después, ya pasé años porque me quedé como, no podía yo integrar todo esto que me había pasado. Me tardé años en poder empezar a entender mentalmente todos los estados y estas cosas. Me apareció el Vedanta Advaita, y allí lo describen muy bien, bueno, el Vedanta en general, porque llaman, dicen aquella magnífica no, tradición, que es una tradición, no es una religión, el Vedanta no es una religión, es una tradición donde se incorporan testimonios de personas que han ido efectivamente saltando, percibiendo y van aportando, cada cual van haciendo su aportación, ¿no? Entonces describen como que lo máximo que la mente puede aproximarse al absoluto, la mente, lo llaman Sat Chit Ananda. Son tres cosas. Sat Chit Ananda. Sat es ser absoluto, Chit es conciencia absoluta y Ananda es el amor absoluto. Es decir, la realidad absoluta que somos nosotros en el fondo y en totalidad, somos ser, conciencia y amor. Y esto es algo que también está a nuestro alcance percibir de manera inmediata, una vez más, para no quedarse en las abstracciones. Y es que todos y cada uno, amigos, todos y cada uno somos ser, existimos. La existencia está así. Oiga, ¿acaso duda usted de que existe? Claro, ¿existe usted? Sí. ¿Se da cuenta? Claro. Si no se diera cuenta, no habría nada. O sea, usted existe y encima se da cuenta. Bien, pues ese existir y ese se da cuenta, ahora le inunda de amor. Eso está inundado de amor que usted tiene ahí. Entonces, de hecho, todos somos Sat Chitananda. Eso es lo que somos. Jorge, una pregunta que me imagino que se estarán haciendo muchos oyentes quienes quieren iniciar su propio viaje de la conciencia. ¿Cuál sería el primer paso de esa aventura que se propone en el libro a través de la meditación, de alguna técnica de meditación, de una inducción de un sueño lúcido,
a través de un compromiso interno para iniciar esa búsqueda? ¿Cuál es ese primer paso y el segundo paso, digamos, para comenzar a explorar o comenzar a viajar en ese mundo de la conciencia? El primer paso es el que estás dando ya. El primer paso ya lo has dado, de hecho. Eh, 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 Retornando a la jerarquía, a la perfección en la que estamos inmersos, eso ya está ocurriendo. O sea, no eres tú o no hay ningún tú que pueda hacer ninguna cosa. Es que eso viene inspirado, es la búsqueda misma la que te viene a buscar a ti, es la vida, eres tú quien viene a tu encuentro, en definitiva. ¿Y esto de qué maneras viene? Porque esa sería la cuestión. Ahora, ¿de qué maneras viene? Pues, por ejemplo, escuchando este programa en este momento, para alguno, a lo mejor, justamente aquí, porque ha sentido la llamada o el interés, la curiosidad, quién sabe qué, de repente enchufo aquí y está descubriendo algo. Oiga, pues a lo mejor este es el paso. Antes de adentrarse aquí, ni imaginaba a lo mejor de qué se podría hablar acá, pero le surgió un algo. ¿De dónde le surgió ese algo? Ah, ¿de dónde le surgió este impulso a enchufarse a este canal ahora mismo? Pues surgió y le ha traído aquí y ahora está, ya está. Pues de la misma manera todos hemos sentado una primera vez que abrimos unas páginas de un libro, o escuchamos un programa o una conferencia, o escuchamos a alguien hablar de esto, o vimos una película, Matrix, por ejemplo. Matrix es una película que ha abierto muchas fronteras, es una película formidable, muy intuitiva. Ahora las Wachowski, bueno, tuvieron una intuición formidable con esto, porque es una evocación de lo que es el despertar budista, en definitiva, ¿no? El que estamos todos en una ensoñación, y es que es muy real que estamos en una ensoñación, estamos encapsulados en una apariencia de realidad que nos estamos contando, pero esto que nos estamos contando, esto que estamos en la vigilia cotidiana, esto no es la realidad, esto es lo que percibimos de la realidad. Y entonces ahora, por cualquiera de estas circunstancias, la película, el film, el trabajo, algo ocurre que te invita pues, a hacer una práctica meditativa, o te invita a acercarte a una conferencia, o te invita a, y te abre, y ya te está abriendo. Esto sucede de esta manera. Y luego a través de ello ya es un río que te conduce, nos va conduciendo y nos va llevando. Quiero decir, no te preocupes, no es que no se preocupe nadie, no hay que preocuparse. Esto está ya ocurriendo y además perfectamente. Y además los pasos van a ir apareciendo exactamente cuando tienen que aparecer, cuando es el momento adecuado. No hay ningún problema, es perfecto todo. Jorge, es igual hablar de eterno, de lo eterno, que hablar de la conciencia. Eso existe. Lo eterno existe. ¿O es la misma conciencia? Yo habité lo eterno. Mm. Yo habité lo eterno donde no había nada más que el absoluto presente y con absoluto todo. Fue un estado de unicidad absoluto. Y habité allí en un tiempo atemporal, que luego regresé a la cotidianidad, y entonces la cotidianidad había horas, pero yo no sé exactamente cuánto tiempo estuve horario humano, pero yo habité la eternidad, yo estuve en la eternidad, he estado, y de hecho, esa eternidad está permanentemente, estamos habitando la eternidad, y el tiempo en el que estamos transcurriendo habita la eternidad. Lo que hay es eternidad. Es que es paradójico. Claro. En estados de conciencia incluso más elevados, como el de la no dualidad, por ejemplo, que es otro estado. O sea, hay un primer nivel dentro de la escalera. ¿Eh? Hay un primer nivel después del sueño, después del estado de la vigilia. Hay un primer nivel que es la contemplación. La contemplación, lo que ocurre es que se aquieta la mente, incluso se apaga el diálogo interno. Esto no quiere decir que la mente desaparezca. Nunca, jamás desaparece nunca nada. Lo que ocurre es que antes, en el estado de la vigilia, es la mente la que nos está manejando sin que nos demos cuenta nosotros. Cuando saltamos fuera de la mente aparecemos nosotros por primera vez. Ahora estamos nosotros. Bien, y allí ya hay un hilo de presente, de presente. Ya no está el pasado y el futuro, porque el pasado y el futuro forman parte del proceso mental.
piensa uno en el pasado y a partir de ahí aparece, proyecta el futuro. Pero en la mente, en la cotidianidad vigílica, no está el presente. Ahora, cuando saltamos, sí, aparece el presente. ¿Y qué es el presente? Eternidad. Es que el presente es eterno. Es admirable. El presente es eterno. No tiene tiempo. Ahora, esto se ve todavía más si saltas todavía más allá, el siguiente velo, que es la no dualidad. En la no dualidad, lo que ocurre es que cuando estábamos todavía dentro de esta contemplación, aún ahí, dentro de la contemplación, aún siendo un estado formidable, hay muchos despiertos que habitan allí. Lo llaman vivir en el silencio, por ejemplo. Yo he escuchado a varios, cada vez hay más, cada vez hay más individuos habitando estos estados y contándolos y compartiéndolos. Porque estamos, porque, permíteme este inciso, pero es que la humanidad estamos despertando. Todos somos humanidad, cada individuo somos eso de humanidad, somos humanidad todo. Y la humanidad estamos despertando. Y cada vez pues hay más, yo soy un testimoniador más de los muchos que están apareciendo. Pues bien, después del silencio, de este silencio, hay otro velo, un velo que no se ve porque aún allí en el silencio hay un sujeto percibiendo un objeto exterior allí que es diferenciado, que es diferente de mí. O sea, estoy yo percibiendo, yo contemplando, yo consciente testigo, contemplando la realidad allí afuera. Pero es que eso es un velo, está velando la apariencia, y cuando ese velo se va, también lo desvelamos, lo quitamos, aparece la no dualidad. ¿Qué es la no dualidad? La no dualidad es reconocerse en todo cuanto existe. Es que ahora la realidad ya no está fuera. Ahora, en este salto de desvelamiento, uno es la conciencia misma, ya no una conciencia testigo atestiguando, sino la conciencia misma. Y la conciencia misma alberga, dentro de ella está todo. No hay nada fuera de la conciencia. Ahí, en ese estado admirable, maravilloso, ahí, el ahora es eterno, absolutamente se ve con toda evidencia. Y además no hay distancia ninguna entre el sí mismo, conciencia y nada. Por ejemplo, porque imagínate, estás viendo una estrella que puede estar a supuestamente años luz. Bien, pues esa estrella que está a años luz está aquí misma, está aquí, no está a ninguna distancia, ¿sabes? La distancia es cuando bajas y aparece la distancia, pero ahí no hay distancia. Entonces, la percepción cambia, es difícil expresarlo, doy por descontado de que es difícil entenderlo, pero el estado de no dualidad se parece mucho, quien haya vivido un sueño lúcido, el estado de no dualidad se parece mucho a un sueño lúcido, es decir, a un despertar en medio del mundo, reconociendo que uno está habitando su propio ser, como ocurre en un sueño lúcido, en el que todo lo que hay en el sueño, todo lo que acontece, está siendo proyectado por el soñador, ¿no? El soñador que somos en la cama está viendo esa montaña. ¿De dónde es esa montaña? Del soñador. Y los personajes que aparecen en tu sueño, ¿de dónde han salido? Sí, todos son tú. Eso es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues eso mismo, pero ahora en la realidad cotidiana y vigílica. Uno aparece ahí en medio del mundo, rodeado de sí mismo, y no hay nadie más que sí mismo. Y ahí es donde se ve efectivamente que la eternidad es la única realidad presente que existe. Eso lo es. Genial. Jorge, este es un tema, el de la conciencia, que por lo menos para la comunidad científica o una buena parte de la comunidad científica sigue siendo un misterio. No hay manera, hay una manera, por supuesto, materialista que dice la conciencia es producto de la actividad cerebral, pero una buena parte de la comunidad científica sigue manteniendo de que la conciencia es un misterio, ¿no? No hay ninguna prueba de que la actividad cerebral vaya a generar la conciencia eh, como nosotros la conocemos. Entonces, al mismo tiempo, bueno, uno ve eh, investigadores como Bernardo Kastrup, que se ha atrevido también a darle otro nivel de discusión a este tema, de siendo él un ingeniero prácticamente científico. Pero al mismo tiempo en que se están dando todos estos pasos que pudieran formar parte de ese despertar que tú nos estás comentando, encontramos un mundo cada vez más materialista también. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar temas como el crecimiento económico, desarrollo tecnológico,
con una necesidad de expansión de la conciencia espiritual y filosófica de la que ya inclusive parte de la comunidad científica reconoce que no tiene explicación en el mundo material. Muy bien, Eduardo. Efectivamente, por lo que yo sé, que no sé todo, como digo, ni soy una autoridad ni para sentar aquí, pero puedo compartir lo que es lo que percibo, ¿no? Al respecto de los científicos, es verdad que es que la ciencia está delimitada por el propio modo de investigación de la propia ciencia. Ellos están limitados a las capacidades perceptivas e interrogatorias que tienen. Por ejemplo, permíteme que me haga aquí una pincelada de erudito, que no lo soy, pero bueno, sí que me gusta la mecánica cuántica, por ejemplo. Y este Heisenberg, que fue el premio Nobel este que puso del principio de incertidumbre, el hombre afirmó con toda inteligencia que es que nosotros no percibimos la naturaleza en sí misma, la realidad en sí misma. Nosotros lo que hacemos es percibir la realidad a través del método de interrogación que le aplicamos. Es decir, ya se reconoce que lo que estamos es mirando a través de una mirada y la mirada misma ya está distorsionando la realidad. Por tanto, la ciencia está muy limitada, no sabe que existe antes del Big Bang, por ejemplo, no se sabe. ¿Qué pudo existir antes del Big Bang? Ni idea, ni la más remota idea. ¿Qué es la energía oscura y la materia oscura? La energía oscura es el 79% de la realidad, según la ciencia, es energía oscura, el 26% es materia oscura. Eso quiere decir que nos deja un 4% aproximadamente de universo conocido o consciente. El resto es universo oscuro, universo inconsciente. Es que no sabemos lo que es. Le llamamos energía oscura por llamarle a algo que no tenemos ni la más remota idea que es. Entonces, bueno, la ciencia tiene una limitación evidente, porque está limitada a la capacidad mental y la mente ya estamos viendo que es muy limitada. Podemos descubrir la realidad, pero por otras vías, la vía de la expansión de la consciencia. Pero si permanecemos delimitadamente a un ámbito de la totalidad que es la mente humana, allí no podemos, no vamos a percibir de la misma manera que dentro de un sueño, mientras estamos en un sueño, ni imaginamos lo que hay más allá. ¿Qué ciencia podría, dentro de un sueño, una ciencia onírica, podría descubrir qué existe más allá del sueño? Es que es imposible. Pero si despiertas, lo ves de manera inmediata. Bien, entonces la ciencia está completamente limitada. Y una de las limitaciones es la conciencia. Es que la conciencia es es un absoluto. Nosotros somos conciencia y la conciencia no puede mirar a la conciencia como algo objetivo, porque la conciencia no está allí. La conciencia no está allí. Somos conciencia. Eso es otra distinción. Entonces, con respecto de la conciencia, luego otra cosa que ha hecho la ciencia y cada vez más es que gracias a la tecnología, en las UCIs, ahora cuando la gente, las UBIs, las unidades de vigilancia intensiva, cuando alguien está a punto de morir porque tienen con sensores, electrocardiogramas, encefalogramas, tienen ahí de todo, y pueden percibir hasta qué punto de repente alguien que está con los ojos tapados y entra en coma, desaparece, cefalograma plano, y sin embargo científicamente se corrobora que el sujeto, si acierta a despertar, porque ocurre, a veces se mueren, pero a veces despiertan, tienen una experiencia cercana a la muerte y se recupera. Y este individuo resulta que recuerda lo que ha pasado, recuerda lo que hizo tal, la conversación que ocurrió allí. Recuerdo el caso anecdótico de uno que despertó y pidió, y cuando despertó dijo, ¿dónde está mi dentadura? Pues dentadura postiza. ¿Cómo sabemos dónde está la dentadura postiza? ¿Dónde anda? Y dice, sí, fue usted, la enfermera, que usted me cogió la dentadura y se la llevó a la habitación de al lado y la dejó allá. Y allí estaba, efectivamente. Y el tipo me dice, pero ¿cómo pudo saber esto si estaba tapado y tal? Entonces descubren que la conciencia es no local, no está localizada. ¿Estamos insertos dentro de un cerebro momentáneamente? Sí, pero la conciencia no está limitada al cerebro, está habitando un cerebro, que no es lo mismo, pero no está restringido ahí y por eso en estas circunstancias se expande y pasa por otros lugares y eso explica también que nosotros no nacemos en el momento en que fuimos bautizados, o sea, cuando nacimos aquí en la Tierra, no es nuestro origen, sino que venimos de antes y no desaparecemos al morir nuestro cuerpo, sino que prolongaremos la existencia. Lo que pasa es que nuestra delimitación mental no alcanza a ver el antes
y el después, pero en la expansión de la consciencia sí se ve también que estos ámbitos existen y que, por supuesto, mí mismo, no nació con el momento en que aparecía aquí en la Tierra con un cuerpecito. Esa es la realidad. Bueno, llegamos al final de esta aventura de la conciencia. Hemos recorrido junto a ti, Jorge, algunas de las preguntas más profundas sobre nuestra existencia, la naturaleza de la realidad, el poder transformador de la conciencia. Y esperamos sobre todo que esta conversación contigo haya despertado en nuestros oyentes la curiosidad por explorar más allá de lo que vemos y sentimos diariamente. Queremos agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado y compartido tu sabiduría con nosotros, y sobre todo a quienes deseen profundizar de estos temas, los invitamos a que lean tu libro, lo compren por Amazon, Casa del Libro, Busca Libre. Es una invitación a reflexionar y expandir nuestra percepción. Y gracias por escucharnos. Gracias. Así es, Jorge, es un placer haberte tenido, y por supuesto me quedaron ganas de invitarte de nuevo, porque quedaron preguntas incluso por montones. Pues yo encantado de conversar con ustedes y de compartir intercambiar nuestras vivencias, porque tú también tienes unas cuantas, Luis, según me has, podríamos abundar un poquito más ahí. Encantado de la vida cuando quieran ustedes, y muy agradecido por compartir, por ayudarnos a divulgar esta maravilla de la conciencia que se puede expandir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, los esperamos la próxima semana. Hasta una próxima oportunidad. Feliz día. Feliz día. Feliz día.